días, queridas hermanas, queridos hermanos, amigas, amigos, personas que nos están escuchando en este día. Queremos primero orar para pedirle al Señor sabiduría y guía en la palabra que vamos a reflexionar. Así que inclinemos nuestros rostros y digámosles a nuestro Señor que, Padre Santo, aquí estamos en tu presencia, te amamos, somos tus hijos, estamos escuchando de tu palabra a diario y queremos que esta cale profundo en nuestros huesos, en nuestra alma, y que a través del Espíritu Santo nos puedas enseñar, redarguir, y que podamos ser fieles a ti y podamos enseñar a otros. Te pedimos, Señor, por este culto, por las personas que lo escucharán, para que cales profundo en sus corazones, para que les toques, para que muchos puedan venir a ti, Señor, en humildad. Y te pedimos también, Señor, por toda la contingencia actual, para que seas tú obrando. Sana esta tierra, Señor. Manda a tus ángeles alrededor a cuidarnos, a protegernos, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que te temen. Te tememos, Señor, reverencialmente. Y aquí estamos un puñado de tus hijos en tu presencia para escuchar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy, la reflexión de hoy, tiene relación con enseñar la palabra de Dios, y así la he titulado, Enseñando la palabra de Dios. Quiero hacer referencia a la iglesia de Corinto este día. Ustedes saben muy bien que la iglesia de Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, y eso lo podemos leer en el capítulo de Hechos número 18. Y como siempre, su ministerio comenzó en las sinagogas, como lo hacía habitualmente, en donde era asistido por creyentes judíos primero. Ahí conoció a Priscila, a Aquila, con quien vivió durante un tiempo. Ellos también eran fabricantes de tiendas o carpas, que era el oficio de Pablo, y eran compañeros en todo sentido, no solo de oficio, sino también en de enseñar la palabra del Señor. Desde Éfeso y Macedonia, Pablo le escribió a la iglesia de Corinto en 2 oportunidades, y por eso tenemos 2 cartas epistolares, primera y segunda de Corintios. Pero hoy los quiero invitar a leer Hechos, capítulo 18, y la palabra en la Biblia, en la versión Reina Valera, dice lo siguiente. Hechos, capítulo 18, versículos del 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Corinto fue un centro político muy importante, llegó a ser incluso más importante que Atenas, que es la capital actual de Grecia, y la superaba en importancia en todo sentido, en número de personas, en comercio y en otros menesteres. Pero era famosa, lamentablemente, por su maldad y por su inmoralidad. La religión era pagana, interesada, muy ávida del dinero y además muy promiscua. Pablo vio entonces en Corinto un desafío enorme y una gran oportunidad para su ministerio. En esta visión que el Señor le habla, lo que acabamos de leer, Pablo tenía mucho miedo. Tenía mucho pueblo en Corinto, pero Pablo tenía mucho miedo. Y Pablo ya había pasado por otras ciudades donde siempre pasaba lo mismo. Llegaba a la sinagoga, predicaba de Cristo. Unos se convertían y otros se enojaban. Y los que los rechazaban los perseguían, los golpeaban o los apedreaban. Por lo tanto, Pablo tenía temor de que eso volviera a pasar en la ciudad de Corinto. Jesús mismo, nuestro Señor, se le apareció en esta visión y le dijo en el versículo 9, no temas, sino habla y no calles. En una ciudad llena de pecado, Dios había elegido a muchas personas para hacerlos sus hijos, y Dios necesitaba que Pablo les predicara de él. Y eso fue lo que Pablo hizo durante ese 1 año y medio. Ante esta situación, muchas veces en una ciudad de pecado, en un mundo de pecado como el que vivimos nosotros,
algunas veces también nos sentimos solos o aislados, en especial cuando vemos que la maldad está a nuestro alrededor y cuando nos persiguen por nuestra fe, y también tenemos mucho miedo. Y muchas veces los que nos persiguen no es para ejecutarnos, porque tenemos ese privilegio de vivir en un país donde podemos orar libremente, sino nos ejecutan verbalmente o sentimentalmente o emocionalmente, porque a veces son nuestros directos, nuestros amigos más cercanos, nuestros familiares. Y también tenemos miedo. Nos persiguen por nuestra fe de alguna forma. Ante esta situación debemos primero orar al Señor pidiendo dirección, pedir su ayuda. En el versículo 10 le dice, porque yo estoy contigo. Cada vez que tengamos oportunidad de hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, en las escuelas, en las universidades, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en nuestro vecindario, hablemos de Jesús, pero oremos primero para tener dirección en qué palabra enseñar. Presentemos a Jesús como el Salvador, que todos necesitamos, porque si no les presentamos a Cristo, ellos seguirán perdidos. Enciende una luz en la oscuridad para que ellos puedan seguir al Señor. Debemos animarles con amor, enseñarles la palabra, pero no tratar de convencerles, porque recuerden que eso lo hace el Señor. Entonces, queridos hermanos, me gustaría en este momento hablar específicamente de cómo debemos prepararnos. Quizás nosotros seamos el instrumento que Dios necesita para traerlos al reino de Dios. No te avergüences de compartir de Cristo. En el versículo 9 vuelvo a reiterarle, dice, habla, no calles. Hoy en día tenemos esta tarea. No podemos callar, no podemos retroceder. Debemos obedecer al llamado del Señor y alcanzar las almas. Por eso queremos terminar esta reflexión de enseñando la palabra de Dios con una oración. Por favor, inclinen sus rostros. Oremos. Señor, aquí estamos en tu presencia. Muchas veces decimos, Dios, estamos mirando este mundo tan caído, este mundo que nos rodea. Yo personalmente siento gran ansiedad muchas veces y mis pensamientos comienzan a darme vueltas en la cabeza. Oh Señor, ayúdame. Necesito que cambies mi forma de pensar, mi forma de sentir, que no sea yo quien juzgue, quien critique. Padre Santo, tus pensamientos y tus caminos son más altos, Padre. Son mucho más altos que los míos, Señor. Tú das esperanza a los que te necesitamos. Nos das fortaleza. Nos das tu gracia, Señor. Solo tú puedes renovar nuestra mente y recordarnos nuestros propósitos en esta vida que tú ya nos has dispuesto. Tú ya tienes tus propósitos para con nosotros, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a llevar cautivos nuestros pensamientos, a no dejarnos ir por las ramas y poner las preocupaciones que tenemos a tus pies y ocuparnos de enseñar de tu palabra. Siempre estás con nosotros, siempre estás enseñándonos tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en ella, a aplicar tus verdades, a ser humildes en nuestras vidas. Fortalécenos para hacer lo correcto. Ayúdanos a seguirte, Señor, en todo y por encima de todo. Y todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente, en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, como siempre, es un privilegio y un honor y un placer poder charlar con ustedes. Les deseo que tengan un lindo domingo. Vamos a tener Santa Cena. Les deseamos una mejor semana. Sabes que, querido hermana, que los queremos mucho. Aquí estamos siempre con Alfredo orando para que ustedes también sean parte de nuestro pensar permanentemente. Y queremos desearle una bendita semana y que a continuación
podamos seguir viendo nuestro hermoso culto. Viene la escuela dominical, vienen los avisos, hay cosas muy interesantes, hay avisos importantes para cooperar con nuestra iglesia, que tanto también nos necesita. Y también queremos que ustedes escuchen la prédica de nuestro pastor para que esta palabra cale profundo en nuestros corazones. Muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Chao. Hola niños, ¿cómo están? Qué alegría poder saludarlos y poder compartir con ustedes historias nuevas de la Biblia. Hoy aprenderemos acerca de la importancia de tener una familia. Dios ama a todas las familias del mundo y desea que todas las personas podamos tener una familia para que nadie se quede solito o solita. El plan de Dios es que siempre toda familia comience con el matrimonio de un hombre y de una mujer. Vamos a escuchar la siguiente historia bíblica donde Jesús ayudó para que la fiesta de un matrimonio fuera feliz. Un día se celebró una hermosa fiesta en la casa de algunos amigos de Jesús. Una pareja de novios se estaba casando. Habían invitado a muchos amigos y vecinos a participar en la fiesta. Había música y canto, y la gente bailaba y aplaudía. Era tan lindo ver que una familia nueva estaba por comenzar. Jesús estaba presente en la fiesta con su madre María. Los novios estaban muy contentos que Jesús había venido a la fiesta. Pero se presentó un problema. María vio que los hombres que servían a los invitados estaban muy preocupados. ¿Hay algún problema?, les preguntó. Sí, contestó uno de ellos. Se nos acabó el vino y vamos a quedar muy mal con toda la gente invitada si no tenemos vino para servir con la comida. María pensó un poco y fue a hablar con Jesús. Ya no les queda vino, le dijo. Parece que ha venido más gente de lo que esperaban. ¿Qué podemos hacer? Pero sin esperar la respuesta, llamó a los sirvientes. Hagan todo lo que Él les ordene, dijo, señalando a Jesús. Ella sabía que Jesús los iba a ayudar. Jesús vio en el patio unos jarrones grandes que se usaban para almacenar agua. Les dijo a los sirvientes, llenen estos jarrones de agua. Los sirvientes se miraban extrañados porque no entendían la razón por lo que Él les pedía eso. No era que faltaba agua para la fiesta, sino que se había agotado el vino. Pero hicieron lo que Jesús les pidió. Tuvieron que traer mucha agua porque los jarrones eran muy grandes. Cuando Jesús vio que los jarrones estaban llenos de agua, dijo a los sirvientes, ahora saquen un poco de esa agua y llévenla al encargado de la fiesta. Dejen que él la pruebe. Los sirvientes se miraban el uno al otro porque les parecía un pedido muy extraño, pero hicieron lo que Jesús les había pedido. Sin dar explicaciones a nadie, uno de ellos le sirvió el agua al encargado de la fiesta para que probara. El hombre lo probó y, por la reacción de gran sorpresa en su rostro, los sirvientes se dieron cuenta de que el agua se había transformado en vino. Era un vino muy rico, delicado y suave. El encargado fue a donde estaba el novio y le dijo, ¡qué extraño! Todo el mundo sirve primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino común. Pero tú has guardado el mejor vino hasta el final de la fiesta. El novio no entendía nada, pero probó el vino que le ofrecía el encargado. Se puso muy contento porque tenía un gusto muy especial y así había en abundancia para sus invitados y porque su fiesta de casamiento podía terminar bien. Jesús se sonrió mirando la felicidad de todos.
Estaba contento porque había podido ayudar para que la pareja tuviera un feliz comienzo para su familia. Bien, niños, vamos a concluir la clase orando a nuestro Padre Celestial. Vamos a juntar las manos y repitan después de mí. Padre Celestial, te damos gracias por esta linda historia bíblica. Humildemente le pedimos que sea usted bendiciendo todas las familias de nuestro planeta Tierra. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Los quiero mucho. Espero que tengan una muy bonita semana y que Dios los bendiga. Bye, bye. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar
te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre
débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él.
Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es grato poder saludarles en esta mañana, pidiéndole al Señor que bendiga sus vidas y también a cada uno de nosotros como iglesia, como comunidad de fe, que seguimos avanzando en la búsqueda también de nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedirle allí que busquen en sus Biblias, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10. Vamos a estar hablando hoy día sobre la vida de Pablo de una manera en el cual vamos a ver algunos aspectos bien importantes sobre él, que lo va mostrando en sus cartas, pero aquí específicamente vemos un tema muy puntual, donde él también ha querido mostrarnos, a través también de esta carta a los Corintios, allí específicamente en el versículo 9 y 10. Vamos a leer allí, que dice así en el nombre del Señor. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. La intención de esta reflexión es simplemente descubrir la lección espiritual que estaba intentando establecer Pablo con esta expresión, que la vamos a ver un poco más adelante, que él tenía un aguijón sobre su carne. Se ha tenido numerosos debates, porque esto no es un pasaje fácil de poder trabajar. Cuando empecé a leer este pasaje bíblico, en realidad me pareció muy interesante, pero a medida que lo fui estudiando me fui dando cuenta que no es un pasaje fácil. Ahora, esta segunda carta a los Corintios es una carta dinámica y también desafiante. Es dinámica porque muestra estas experiencias que el líder de la iglesia, Pablo, ¿cierto?, tuvo que enfrentar cuando intentaba dirigir a sus hermanos allí en Corintios, que no fue fácil. Él intentaba guiar a sus hermanos, ¿cierto?, en los caminos del Señor. Y es desafiante porque la composición de la carta, tal como la Biblia lo va registrando, ha sido cuestionada, y como resultado, algunos han propuesto que esta historia dinámica no deba ser vista como una unidad, sino como quizás una colección de varias cartas. Probablemente allí rompiendo un poco, ¿cierto?, esta narrativa en varias partes. Dentro de este contexto, nosotros tenemos que decir que Pablo había citado su libertad para ministrar sin el apoyo económico de los corintios. Él en algún minuto pedía algunas ofrendas para enviárselas a algunas iglesias, pero acá, para estar más libre, para ministrar, ¿cierto?, a los propios corintios, ¿cierto?, deja de lado este apoyo económico, sobre todo de ellos mismos, al igual que los sufrimientos en el ministerio, como una base para gloriarse. Él deja de lado esto, los sufrimientos en el ministerio, como para que no digan que él se está gloriando sobre esto. Después él va mencionando, ¿cierto?, en estas secciones, en estas divisiones especiales, las revelaciones que Dios había estado dándole, ¿cierto?, en todo este proceso que él está viviendo. Y él se refiere a estas aquí como para ir aumentando la confianza propiamente tal de los lectores que están allí en Corintios, porque él le envía estas cartas, ¿cierto?, a la iglesia de Corintios, una iglesia que tiene muchas cosas buenas, que se caracterizaba porque había muchos dones también en la iglesia de Corintios, pero tenían un serio problema porque tenían problemas entre ellos, porque también estaban naciendo falsos profetas, pero también había un punto muy importante porque Pablo allí se estaba creando muchos opositores. De allí estaban estos falsos profetas
o como algunos denominan, ¿cierto?, como unos superapóstoles que estaban allí creciendo, estaban dirigiendo la iglesia, pero que dudaban del apostolado de Pablo. Ellos decían si el apostolado de Pablo era genuino o no era genuino. Y hablando específicamente en este capítulo 12, ¿cierto?, se hacen algunas aseveraciones con respecto a eso, que nos van mostrando la importancia de la carta a los Corintios, y que él va viviendo como un apóstol de Jesucristo. Recordemos que cuando Pablo envía las cartas, generalmente se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo. Siempre él dice que es un apóstol de Jesucristo. Y comienzan a nacer estos opositores porque ellos dicen que los verdaderos apóstoles son los que tuvieron, ¿cierto?, un contacto directo con Jesús, que vivieron con Jesús. Pablo no tuvo eso. Pablo, recuerden que era un seguidor de la iglesia, era un hombre que era celoso de Dios, pero que el camino a Damasco, cuando él va camino a Damasco, sale Jesús a su encuentro y tiene esta experiencia totalmente personal, pero también una experiencia reveladora para su vida. Una experiencia, ¿cierto?, sobrenatural, que lo deja ciego y que obviamente tiene que ir a la casa de Ananías para que él pueda recuperarse. Entonces, él tiene allí varios opositores que dudan de su apostolado. Y Pablo va a hacer mención aquí dentro de este capítulo, en el verso 2 y 4, que dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, dice paréntesis, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, cierra paréntesis, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hablando, él comienza relatando esta historia, que conoce a un hombre en Cristo. Pablo, ¿cierto?, cuando hace mención de esto, si nosotros lo leemos de la Reina Valera y de la versión NBI, habla en tercera persona. Yo buscando ahí en la versión Dios habla hoy, es más clara porque habla en primera persona, y este pasaje bíblico, ¿verdad?, está hablando específicamente de él. Él quería minimizar el efecto de gloriarse. Por eso es que cita esta experiencia, ¿verdad?, en tercera persona, y que él no quiere, en el fondo, mostrar que hay algo espectacularmente que él había vivido, teniendo esta experiencia, ¿verdad?, de hace unos 14 años atrás, que él dice: si es en el cuerpo, no lo sé, si es fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios sabe lo que sucedió allí. Dando, ¿cierto?, esta atribución de que Dios lo lleva hasta allí. Básicamente porque él quiere minimizar este efecto de gloriarse. Pablo no sabía, ¿verdad?, porque dicen no lo sé, si Dios lo había transportado físicamente en el cuerpo, ¿cierto?, al tercer cielo, o si su experiencia había sido fuera del cuerpo. Por eso es que él dice, solo Dios lo sabe. El tercer cielo probablemente representa la presencia de Dios. Podría ser una descripción técnica del lugar en donde habita Dios, encima de los cielos, de las nubes, ¿cierto?, más allá de la extensión del espacio que el hombre puede percibir o que nosotros sabemos, y que se puede denominar también como el paraíso. Y es un buen sinónimo para que se pueda denominar, ¿cierto?, como el tercer cielo. Pablo nunca se refirió a lo que vio en ese momento, estas palabras, ¿cierto?, que en el fondo él tiene o que Dios le muestra, sino que él lo deja como algo personal. Sin embargo, esto mismo fortalece su fe y también le da esperanza de que el Señor vaya recompensando abundantemente sobre sus sufrimientos. Pablo es un hombre que
se va a entregar por completo a Jesús. Es un hombre que sabe que el Señor ha trabajado en su vida, que el Señor le está bendiciendo, que el Señor le está hablando, pero él sabe que esta experiencia que él ha vivido, ¿cierto?, fortalece su fe y también le da esta esperanza de saber que por sobre todas estas cosas, ¿cierto?, Dios le está bendiciendo por sobre sus sufrimientos. Allí el verso 5 y 6 dice, de esa experiencia vale la pena jactarse, de lo que él está hablando en tercera persona. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Claro, está siendo muy claro allí Pablo, que de esa experiencia, ¿cierto?, vale la pena jactarse, pero él dice, no lo voy a hacer. Y aquí cambia un poco, ¿cierto?, de hablar en tercera persona, pasa a hablar en primera persona, y se da a entender de que él es el que ha vivido esta experiencia de ir hasta el tercer cielo. Pero él dice, yo no me voy a jactar de esto, porque sería un necio hacerlo. Yo no quiero que eso suceda. Yo quiero que ustedes vean realmente a Jesús en todo esto. Yo no me voy a jactar de toda esta situación. Esta revelación pudo haber hecho a Pablo una persona célebre si la hubiese publicado. En vez de eso prefirió proclamar sus debilidades, porque por medio de estas, ¿cierto?, las personas podrían ver fácilmente la obra sobrenatural de Dios por medio de él. Y eso es lo que realmente Pablo está tratando de decir. Yo quiero que vean a Cristo en mi vida. Y eso es lo que él lucha siempre, de que vean a Cristo en su vida. Yo hasta hace un tiempo, leyendo las cartas de Pablo, siempre me parecía que Pablo era un hombre que sí se jactaba de lo que Dios le había dado, de lo que Jesús le había entregado. Siempre leyendo un poco me daba a entender de que siempre trataba de que los demás vieran a Jesús en su vida poniéndose a él como un ejemplo. Pero al leer este pasaje bíblico, entiendo que Pablo quería todo lo contrario. Pablo no quería que vieran, ¿cierto?, sus habilidades, no quería que vieran las cosas que el Señor había hecho en su vida, sino más bien que vieran por medio de lo que él estaba viviendo, de su sufrimiento, de sus debilidades, vieran que estaba Jesús allí. Por eso es que, aun cuando ha recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, ¿cierto?, él sabe que en Dios, en Jesús, allí él puede solamente decir, aquí lo he ganado todo. En el verso 7 dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un aguijón, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Está siendo súper claro Pablo. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, ¿cierto?, así para impedir que me volviera orgulloso, se me dio este aguijón en la carne. Otros podrían vivir asombrados de Pablo por todas estas revelaciones que él va diciendo, que son espectaculares, y que me imagino que muchas personas lo habían escuchado, habían recibido de estas revelaciones sobre su vida. Me imagino, no sé, escuchando a Timoteo, cuando Pablo le envía cartas a Timoteo, que busque hombres, ¿cierto?, que idóneos, para que también sigan hablando de Jesús. Pablo, ¿cierto?, podía hablar de estas cosas con naturalidad. Y el que lo escuchaba, sin duda, podía percibir de que Pablo era un hombre que probablemente sí tenía una experiencia
fabulosa, una experiencia reveladora sobre su vida. Pero Pablo en ningún momento, ¿verdad?, quiere demostrar que Jesús, ¿cierto?, es quizás menos importante que lo que él está viviendo. Mucha gente podía haber quedado muy impresionada, pero Dios le había dado un aguijón en su carne. Y probablemente esto es un don misericordioso de Dios, aunque no era placentero para Pablo, le recordaba sus limitaciones y así también lo mantenía humilde. Pablo, siendo un hombre transformado y cambiado por el poder del Señor, siendo un teólogo que ministró a iglesias, que él pudo entender lo que pasaba con algunas iglesias, que encontró las dificultades precisas en las iglesias que él había visitado, y que por revelación también él envía cartas a esas iglesias porque sabe que hay problemas, sobre todo la iglesia de Corintios, una iglesia que tenía dones, una iglesia que sabía allí demostrar lo que tenía. Era una iglesia que tenía, ¿cierto?, estos, por decirlo de alguna manera, y lo dije recién, estos superapóstoles, que ellos creían, ¿verdad?, que estaban por sobre todo las cosas. Pablo se da cuenta de que dentro de estas revelaciones que el Señor les da, pueden mandar estas cartas directamente a ellos, para que vayan, ¿verdad?, cambiando esta forma de ser y vayan entendiendo de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Por eso es que él se gana también la oposición de muchos de los que están allí y ponen en duda también su apostolado. Ahora entendemos que Jesús quiere mantener, ¿cierto?, limitado a Pablo y también manteniéndolo de una manera humilde. Cada uno de nosotros sabe cuáles son nuestras limitaciones. Y el Señor conoce lo que nosotros sabemos hacer, pero también Él conoce que por ahí nosotros podemos vanagloriarnos de lo que sabemos. Y hoy día en nuestras iglesias podemos ser personas que podemos saber mucho de la Biblia, podemos saber mucho de teología, podemos tener quizá el don, ¿cierto?, de poder explicar de una manera fabulosa. Pero eso también puede ir en nuestra contra, porque desde allí mismo, ¿verdad?, puede también surgir que yo pueda decir, es verdad, yo soy un buen teólogo, soy un buen predicador, soy una persona que explica de manera fenomenal las cosas de la Biblia. Pero eso también puede traer que yo me empiece, ¿cierto?, a vanagloriar y sea un hombre orgulloso. Por eso es que Pablo dice, hay un aguijón, hay una espina en mi carne, donde Dios en el fondo lo tiene, ¿cierto?, también con un cable a tierra, diciendo las cosas se hacen a mi manera y no a la tuya, independiente a todo lo que Pablo estaba haciendo. Por eso es que muchos se asombraban con lo que Pablo decía. ¿Cuántos entregaron su vida con la predicación de Pablo? Muchos. Recuerde que Pablo estuvo encarcelado. A Pablo lo apedrearon. Pablo, ¿verdad?, dentro de todos sus viajes misioneros, Pablo en algún minuto también tuvo naufragios, estuvo a punto de morir. En situaciones límites, Dios lo llevó. Aún así, ¿cierto?, Dios tenía este cable a tierra que lo mantenía humilde y dentro de sus limitaciones. Ahora, ¿se imagina tanto más para nosotros? Que nosotros venimos cargados con una naturaleza pecaminosa, carnal, llenos de orgullo, con una mente muchas veces llena de pensamientos inmorales, pensando en nuestro propio bienestar, donde tenemos un egoísmo, ¿cierto?,
marcado en nuestro corazón, donde podemos hablar, ¿cierto?, de lo que hoy día el mundo nos ofrece. Hace unas semanas atrás yo hablaba también un poco de Pablo, y también decíamos esto de lo que el mundo hoy día nos ofrece, que son atractivas, cosas que a nosotros nos van a llenar los ojos, que nos van a llenar, ¿cierto?, quizás de manera tentable para que nosotros podamos también caer en las trampas del enemigo. El mundo nos ofrece eso, y nuestra vida en lo personal, venimos cargados de una naturaleza pecaminosa, un corazón orgulloso. Ahora, ¿era el aguijón una aflicción física o algún problema externo? Porque también podríamos pensar en esto. Y hay por lo menos 3 interpretaciones con respecto a esto. La primera es que si la carne es una referencia al cuerpo, la carne, el aguijón, es una referencia al cuerpo, entonces es una dolencia física, por ejemplo, como un dolor de oídos, un dolor de cabeza, una dificultad en los ojos, etcétera, etcétera. Segundo, si la carne, el aguijón, es una referencia a la naturaleza caída, entonces el aguijón podría ser una tentación, ¿cierto? Podría tener una tentación ahí, que lo tiene sujeto a Pablo. Y tercero, si la expresión es figurada, podría ser una referencia a la persecución o a la oposición, que es lo que también Pablo vivía. Oposición, porque no lo consideraban un apóstol de Jesucristo. Estaba en duda su apostolado. Ahora, muchos comentaristas dicen que podría ser la primera interpretación, que tiene que ver con una referencia, ¿cierto?, a una dolencia física, y que probablemente se refería a cuando Pablo, cuando va camino a Damasco y cuando sale Jesús a su encuentro, Pablo queda ciego. Y se podría referir a que Pablo sí tuvo problemas en su vista, y que eso muchas veces lo mantenía al límite. Y también cosas que le van sucediendo en el camino, porque lo apresaban, porque lo apedreaban, porque tenía naufragios, porque le pasaban muchas situaciones que también afectaban, ¿cierto?, a su parte física. Ahora, cuando vemos nosotros y leemos el versículo 8 en adelante, que dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, hablando del aguijón, o hablando de esta espina. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí nosotros estamos dilucidando un poco de lo que Pablo está entendiendo con respecto al aguijón. Pero él dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que la quitara. Y cada vez que le suplicaba eso, cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Eso le dice, ¿cierto?, el Señor a Pablo. Mi gracia es todo lo que necesitas. Y mi poder, ¿dónde actúa mejor? En la debilidad. O sea, mientras Pablo se sienta más débil, donde Pablo entienda que él realmente es una persona débil, es allí donde actúa, ¿cierto?, el poder del Señor. Mi gracia es todo lo que necesitas. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Así que ahora me alegraré jactarme de mis debilidades. No está diciendo orgullosamente: ahora sí, me voy a jactar de mi debilidad, sino que realmente él dice: sí, efectivamente, donde esté este aguijón,
que está presionando ahí mi carne, esta espina que está allí, que me está recordando todos los días que yo soy débil, entonces allí yo me voy a jactar. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Que no sea yo, que no sea mi orgullo, que no sean mis actitudes, sino que sea realmente el poder de Cristo actuando en mí. Entonces, dice, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, ¿cierto? Aquí vienen las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Y aquí viene como el remate de esto, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero Pablo está llegando a esta conclusión, porque quien lo lleva a esa conclusión es Jesús, es el Señor. El Señor le dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Y eso también se lo dice a usted y me lo dice a mí. Porque nosotros también somos orgullosos, nosotros también sabemos las cosas que podemos hacer y las hacemos bien, pero también podemos caer en que nosotros podemos decir, estas cosas pasan por mí, yo soy el único que las manejo y soy el único que las digo de mejor forma. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Mi gracia es todo lo que necesita. Aunque Pablo, ¿cierto?, en muchas oportunidades, 3 veces distintas, le suplicó al Señor que se la quitara, el Señor, cada vez que se lo dijo, le repitió lo mismo. Mi gracia es todo lo que necesita. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y aquí es cuando hay un ejemplo en donde Dios niega una petición de oración porque Él quería dar algo mejor. Aunque quizás no es más cómodo, como lo estamos viendo, ¿cierto?, en este pasaje bíblico, lo que tenemos que aprender y de lo que Pablo nos está contando, ¿cierto?, y nos está hablando, es que dentro de esta situación, lo importante es lo que el Señor está haciendo en el corazón de Pablo. En algún momento, él dice que, ¿cierto?, este aguijón prácticamente fue como que si un mensajero a Satanás se lo dio. Pero lo que hace Dios es que lo usó para enseñarle al apóstol Pablo a depender exclusivamente de él y en la suficiencia de su gracia, que es algo no tan fácil de poder depender del Señor cuando realmente nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, quizá un momento fabuloso porque dominamos ciertas cosas, pero el Señor, ¿qué nos está diciendo? Lo que le dice a Pablo en los versículos anteriores, ¿verdad? Mi gracia es todo lo que necesitas. Pablo sabía que ese aguijón lo iba a mantener allí, ¿cierto?, humilde, con este cabo de la tierra. Hoy día nosotros, para el mundo, sufrir por una causa digna o por amor es digno de debilidad. No sé, es como que si nosotros estamos allí sufriendo porque hoy día, no sé, a lo mejor estoy tratando de ayudar en algún lugar donde hay mucha necesidad, ¿cierto? Quizás no se va a ver como algo digno, sino que me van a decir, bueno, en realidad tú no deberías estar ayudando ahí porque estás perdiendo tu dinero. Se va a ver como una debilidad. Pero para nosotros, los creyentes, los que creemos en Jesús, es allí donde nosotros podemos descubrir que todo o toda obra para nosotros nos va a resultar bien cuando realmente nosotros estamos allí sufriendo por una causa digna. Aunque pareciera que eso parece algo contrario, Pablo lo pudo experimentar. Su debilidad solo pudo revelar esta manera imposible de poder cambiar las circunstancias. Pero su fortaleza siempre se hizo presente
para mostrarle que en medio de su debilidad, Dios puede obrar con poder. Y también lo puede hacer con tu vida. También lo puede hacer con nosotros como una comunidad de iglesia. Dios también va a poder mostrar por medio de nuestras debilidades su poder. Dios siempre va a poder mostrar su poder en medio de nuestra debilidad, porque solo así, ¿cierto?, se puede reconocer cuando realmente el Señor quiere hacer algo importante en nuestra vida, en medio de nuestra debilidad. Dios es fuerte en Pablo, pero ¿en qué fuerte? En medio de su debilidad. Y es allí donde nosotros también, y así como lo hizo Pablo, así también nosotros podemos encontrarnos fuertes. Parece que Dios da a entender, ¿cierto?, que se place en mostrarnos que para crecer en Él, todo funciona de una manera contraria. De una manera contraria a como el mundo lo desea. Para sentirnos fuertes en el mundo, lo que debemos hacer es lograr muchas cosas, ¿cierto? Para sentirnos fuertes, y sobre todo lo que el mundo nos muestra, que nos muestra estas cosas que nos maravillan, ¿cierto?, que nos seducen, pareciera que de esa manera nosotros podemos, ¿cierto?, encontrar o ser fuertes en todas estas cosas. Pero recuerde que en Cristo, y en medio de nuestra debilidad, Cristo se hace fuerte. No debemos lograr muchas cosas o hacer muchas cosas para sentirnos fuertes, sino que debemos entender que en Cristo, y tan solo en Cristo, nosotros debemos ser antes que hacer. Encontrarnos con el Señor, encontrarnos con Él, el ser antes que el hacer. El otro día hablaba de René Padilla, que decía, que él decía, ¿verdad?, ser, hacer y decir. Pero primero está el ser, antes que el hacer, de encontrarnos con el Señor, de que esta debilidad, ¿verdad?, que está en nuestra vida, realmente el Señor se haga fuerte en ella, y que dejemos nuestro orgullo de lado. Yo no sé cuál es el aguijón que está en tu carne, no sé cuál es el aguijón que está en tu vida. Yo probablemente sí me he dado cuenta de cuáles son los aguijones que están en mí. Y a través de este pasaje bíblico he entendido de lo que Pablo o el Señor quería hacer con Pablo. Y también me he ido dando cuenta de lo que el Señor también quiere hacer con nosotros, con mi vida, con nuestras vidas, con la vida de nosotros como iglesia. ¿Para dónde nos tiene que llevar? Pero para eso tenemos que nosotros saber cuáles son nuestras debilidades, para que el Señor se haga fuerte en ellas. Y como decía, ¿cierto?, este pasaje bíblico, donde hablaba específicamente de ello, ¿verdad?, donde Pablo en el fondo está tratando de decirle que le saque esto, que es lo que dice el Señor. Dice, allí donde tú encuentras que tienes esa fortaleza, yo voy a poner allí la gracia. Yo voy a poner allí ese poder que actúa en la debilidad. Entonces, cada vez que nosotros quisiéramos en el fondo sacar este aguijón, Él va a decir, mi gracia es todo lo que necesitas. Y es todo lo que necesitamos, queridos hermanos y hermanas. Yo quiero invitarle a que podamos tener un momento de oración y que podamos también decirle al Padre, Señor, aquí están mis debilidades. Si en algún momento he querido ser más de lo que realmente soy, perdónanos, porque allí ha salido en nosotros el orgullo. Han salido cosas que a ti no te agradan, sino que realmente necesitamos que el poder del Señor, que el poder de Jesús realmente actúe en nuestras debilidades. Amén. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias en esta hora, pedirte que tú nos bendigas. Oramos para que tú, Señor, puedas, Señor, hacerte fuerte en nuestras debilidades. Hoy día, Señor, quizás nos estás mostrando cuáles son esos aguijones que están en nuestra carne, que una y otra vez, Señor, van allí demostrando que realmente, Señor, tú me estás mostrando cuál realmente es mi debilidad, Señor, cuál es mi cable a tierra. Hoy día, Señor, necesitamos que tú hables fuertemente a nuestra vida, dentro de todo lo que hoy día estamos pasando. Quizás muchas veces, Señor, nos hemos vanagloriado de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que hemos aprendido. Pero nada de eso, Señor, es más grande de lo que tú eres. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Ayúdanos a reconocer cuáles son nuestras debilidades, para que tú, Señor, te hagas fuertes en ellas. Te doy la gracia y te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Un abrazo. Adiós.